Bueno, bienvenidos. Hoy es 19 de junio de 2026. Mm, Nuestro evento de hoy lo hemos denominado manipulación e inconsciencia o inconsciencia y manipulación. Aquí vamos a hacer varias aproximaciones que considero como introducción importantes tener en cuenta. En muchas ocasiones desde la neurociencia hemos dicho que el comportamiento humano, para que lo tengamos presente, se determina el 95% por el inconsciente. Y hoy mm, estamos hablando manipulación e inconsciencia. mm, Somos ante todo animales mamíferos. Los instintos nos dominan. La razón va muy lenta. Se han hecho estudios desde la neurociencia donde la inconsciencia, es decir, el cerebro inconsciente, procesa datos con una velocidad de 11 billones de datos por segundo. 11. Haces cantidad de cosas sobre las cuales no eres consciente y no, ni te das cuenta, ni tienen razón de ser. Pero es muy rápido el cerebro mm, inconsciente. Mientras que el cerebro consciente, la razón, la inteligencia lógica, se mueve apenas y procesa, tiene un procesador de 50 bits por segundo. mm, 11 billones de bits del inconsciente contra 50 bits por segundo. mm, Es decir, si no ponemos a funcionar el cerebro consciente y nos calmamos, nos pausamos y ahorita les voy a dar unas pautas para poder hacerlo con mayor claridad, vamos a tener inconvenientes infinitos. mm, Sucede cuando el marido mata a la mujer y no se da cuenta. mm, Sucede cuando entra a una guerra y no te das cuenta. Sucede cuando lanzan la bomba atómica y no te das cuenta de los mm, efectos que va a tener posteriormente. La mm. bomba atómica de Hiroshima, año 45, 1945, todavía está suscitando guerras hoy. El Ya, presidente Trump está yendo contra Irán por el esquema nuclear de Irán. Es claro. decir, lo nuclear se quedó desde hace 80 años para seguir siendo usado pues, con los peligros que eso conlleva. Entonces yo quiero que primero enmarquemos lo que vamos a hablar hoy en eso, en que la inconsciencia es por default la forma en que está diseñado el ser humano. Y si nosotros no le apostamos a temas como, por ejemplo, estar más sustentados con información, estar más sustentados con datos, en un esquema que yo denomino dato mata relato. Estamos muy inmersos en los relatos falsos, en los relatos que no tienen sustento real, que no están basados en verificación, que no están basados en información seria, de tal manera que tenemos que empezar a cambiar nuestros esquemas de acercamiento en la toma de decisiones con respecto a datos. También a eso que hemos hablado, la verificación, verificar las cosas que te dicen, porque no todas son ciertas, y mucho menos en un esquema, digamos, comunicacional muy amplio donde todos tenemos permiso a crear noticias. Con esto de las redes, cualquiera se vuelve periodista, cualquiera se vuelve comunicador. Entonces, si Mm, tú no tienes fuentes adecuadas, no creas en lo que te dicen. Ayer estaban diciendo que el papá de Leonel Messi se murió en medio del Mundial. ¿Para afectar a quién? No sé a quién, pero es una invención de una noticia que se llama fake news en inglés, ya, noticia falsa. Y nos mantenemos inmersos en noticias falsas y en cosas que no están de acuerdo a la realidad y que tienen que ver con de qué forma sustento yo mi argumento para vencer o ganar o mm, convencer a alguien de que opine como yo opino. O mm, sea, ojo con esas cuestiones porque es fundamental tenerlas en cuenta. La única defensa ante la manipulación y ante la inconsciencia es precisamente la conciencia. Y la conciencia se hace incorporando datos de fuentes correctas, incorporando pruebas de, de personas, digamos, que estén bien orientadas y que tengan argumentos sólidos, la verificación
y el análisis repetitivo diariamente de las cosas que te dicen. Esto de la manipulación y de la inconsciencia existe en las parejas, existe en las familias. Una forma muy clara para poder educar a un bebé es asustarlo, decirle, si sigues llorando se te va a aparecer el coco por la noche. Oh, claro. Y así lo asusto y lo manipulo. ¿Y cuántas veces no hemos manipulado nosotros de buena fe, muy queridos, muy amables, muy amorosos, pero infundiendo miedo? De esa misma manera como sucede en casa, sucede también en los países, sucede en las ciudades. Se gestan guerras simple y llanamente a partir de informaciones que lo único que se orientan es a favorecer ciertos intereses y muchas veces no por las razones que supuestamente son verdad. Entonces vamos a hacer un recorrido eh, bastante sucinto por la cuestión, digamos, del tiempo, pero que nos ha generado en este proceso de manipulación y de inconsciencia mucho interés a Marta y a mí. Entonces vamos a hacer una aproximación de cerca de 5 principios que nosotros hemos determinado que conducen o que inducen a esto que es la manipulación y la inconsciencia y qué efectos y consecuencias tiene esto, para que las tengamos en cuenta, porque sin darnos cuenta nosotros mismos a veces nos volvemos manipuladores y también inconscientes. O sea, este es un ejercicio no para los demás. Acuérdate que cuando estamos señalando con un dedo, hay 3 dedos que nos señalan a nosotros. O sea, esto no es un mensaje para gente que opina distinto a mí. Es un mensaje para mí que opino distinto a los demás. Entonces, es muy fácil que nos volvamos manipuladores sin darnos cuenta, inconscientes sin darnos cuenta. Por eso hay que hacer un examen permanente en ese sentido, porque aquí no se trata de hacer propaganda a aquellos que están en un lenguaje o en un mensaje distinto al que estamos nosotros, sino darle sin diéresis a la comunicación, darle centramiento y ante todo verdad, verdad, que es tan difícil, tan difícil. Entonces, Tica, ¿por qué no nos vamos a ese primer principio que tenemos dentro de esto que hemos analizado, investigado y estudiado y lo compartimos con el grupo? Adelante. Perfecto. Nosotros nos hemos basado en esta investigación en una persona, en varios maestros, pero más que todo en uno que se llama Carlos Cipollo, ¿okay? Que ha estudiado este tema en profundidad y desde el cual nosotros pues hemos extraído las leyes que regulan a los manipuladores e inconscientes. Pero antes que entrar en la primera, quisiera aclarar de qué se trata el manipulador y el inconsciente, que estamos hablando de que puede ser, primero somos nosotros mismos, ¿no? Y obviamente las personas que nos rodean y muchas personas que están por el mundo. Las personas manipuladoras también, desde el punto de vista de Carlos Cipollo, también lo llama estúpidos, ¿ok? Imbéciles, estúpidos. Pero los manipuladores inconscientes son personas que ocasionan daño a sí mismos, a otras personas a su alrededor y obteniendo o no obteniendo beneficio, especialmente los que no obtienen beneficio, son más imbéciles, ¿ok? Pero son personas que causan daño. ¿Cuál es la distinción entre un manipulador y un inconsciente desde un punto de vista neurocientífico? El manipulador causa daño, en común es que causan daño, pero el manipulador tiene una finalidad, tiene un norte, tiene un objetivo. En el caso del inconsciente, causa daño, tienen eso en común y no tienen la intención de hacerlo, o sea, no tienen norte. Eso sería como una distinción importante antes de empezar con las leyes, con las distintas leyes, y básicamente su comportamiento tiene mucho que ver con su incapacidad de comprender el efecto que generan, o sea, la consecuencia que generan. También el manipulador busca influir deliberadamente en otros, persigue siempre un beneficio, el manipulador utiliza distintas estrategias conscientes y semi-inconscientes
para poder hacerlo, obtener ese beneficio, y el inconsciente no ve los patrones, el inconsciente no ve patrones, no ve las consecuencias de sus actos, reacciona automáticamente, son acciones reactivas, se le sale la reacción y el impulso, y opera desde sus emociones, muy impulsivo, muy emocional, muy primario. Esa sería, pues, la primera ley es la siguiente. El inconsciente y manipulador inconsciente somos personas que, primera ley es que se tiende a subestimar el número de individuos manipuladores inconscientes que hay alrededor. No somos conscientes de eso, ahí tenemos esa tendencia, estamos como programados para eso, no nos han enseñado. Entonces esta ley de la estupidez, la ley número 1, opera bajo esa excepción. No todos creemos que los demás pueden ser manipuladores o imbéciles, pero no creemos que nosotros estamos incluidos en la fórmula. El estúpido no se ve a sí mismo, ¿ya? No se mide y no tiene una claridad hacia dónde va. Entonces, debido a esta ilusión, el estúpido que no tiene conciencia de su propia condición lo hace incapaz de corregirla. Es muy, muy importante esta distinción. No, el estúpido no corrige porque no ve, ni oye, ni entiende, digamos así. Y eso lo hace incapaz. ¿Okay? Bueno, la manipulación es, en este caso, esta primera ley de nosotros subestimar al número de personas que están a nuestro alrededor que se comportan así, es estructural, es decir, esto lo tenemos dentro de nuestra estructura. Y es complejo esta ley número 1, porque nos hace también subestimarlos, no darnos cuenta, ¿ya? Y de los daños que también nos están ocasionando dichos comportamientos, y o los daños que nosotros estamos causando por el hecho de no ver. ¿Listo? Entonces, la mayoría de las personas, digamos, tienen comportamientos que el autor está hablando de, son irracionales, automáticos, y se comportan de forma repetida de esa manera, desde su piloto automático, ya lo hemos hablado. Este modelo no se actualiza, por lo que anteriormente se dice en esta ley, que no tienen la capacidad de actualizar su sistema porque no corrigen, porque no ven, ¿sí? No tienen la capacidad. Y se tiende, pues, esa persona siempre tiende a excusarse o a excusar o dar explicaciones. Son personas que buscan siempre dar, es que tal cosa, y es que tal otra, a dar explicaciones. O sea que el número, la cantidad de personas que significativamente están alrededor de nosotros, en los grupos, en los equipos de trabajo, en nuestras casas, son mucho mayor a lo que ustedes se puedan imaginar. Eso es lo que dice el autor. Carlo Cipolla afirma que es mucho más de lo que imaginamos y que nosotros tenemos sesgos, orientaciones a asociar la estupidez con la falta de educación. Uno piensa que es porque no está educado o porque no le pasó el colegio, digamos, por la persona o la universidad, o porque tiene un origen humilde o un estrato social menor. No necesariamente. Esa es una gran sesgo que todos tenemos, y el número y la cantidad, digamos, de personas manipuladoras inconscientes o estúpidos están por todo lado, más cerca de lo que uno imagina. Y no tiene condición, puede tener PhD, puede tener estudios, puede tener una muy buena cultura, haber reconocido el mundo, conocido muchas cosas en el mundo y leído muchos libros que están allí. O sea que la proporción es mucho mayor a la que nosotros nos imaginamos, y también hay un efecto que se llama el efecto de invisibilidad, que es decir, que nosotros no los percibimos fácilmente. Hay un efecto invisible porque siempre las personas así se tienden a excusar y a dar explicaciones, y estamos como muy acostumbrados a eso.
Entonces se escudan en una narrativa, pero lo que estamos observando es que el daño sí se hace. Y esta ley nos invita a que no la podemos subestimar. ¿Ok? Es muy, muy delicado subestimar o pensar que porque no estudió o porque no tiene la capacidad, lo que sea, no está generando un daño que es irreversible en una familia, irreversible en un equipo de trabajo, y más adelante vamos a ver la consecuencia que tiene todo esto. Ya la ley número 1, si quieres continúa con la número 2. El segundo principio es que la probabilidad de que una persona sea manipuladora o inconsciente no tiene que ver con ninguna característica específica de ella. ¿Me explico? No tiene que ver un poco, como se refería Marta, ni a su nivel de educación, ni a su nivel social, ni a su nivel religioso, ni a su raza, ni a nada. Es más, este, esta doctrina, digamos, de la manipulación defiende mucho de que la distribución de manipuladores se mantiene constante a través de los distintos grupos. Los encontrarás en todos los grupos, bien sean de ignorantes o de sabios o de PhDs. Muchas de las cosas, de los grandísimos errores que se han cometido en la historia de la humanidad, son por medio de gente calificada. Lo de la bomba atómica antecedió a una cuestión que se llamó el Proyecto Manhattan e involucró cantidades de científicos que participaron en ella. Y la determinación que tomó el gobierno americano cuando se decidió lanzar la bomba atómica hacia Nagasaki y a Hiroshima en el año 1945 era de gente muy capaz, de gente muy calificada. No se dieron cuenta, es decir, su intención y su objetivo era acabar la guerra pronto a través de esas bombas destructivas. Y con eso creían que la guerra se iba a acabar. No se acabó por ese motivo. Pero lo peor viene después. Los efectos inmensos sobre generaciones posteriores por efectos de la radiación, donde muchos japoneses nacieron mutilados con afectación genética, etcétera. Hoy en día, hoy en día, todavía entonces, nos damos cuenta cuando han pasado 80 años de historia que las bombas no sirvieron para acelerar la terminación de la guerra, sino para someter al planeta a algo que se denominó la Guerra Fría. Es decir, que fue la carrera armamentista nuclear que mantuvieron Estados Unidos y Rusia. Es decir, toda la segunda parte del siglo XX, más lo que tenemos ahora, sigue siendo responsable del tema nuclear. Y el haber utilizado esas bombas en mala condición o contra el enemigo es lo mismo que está tratando de hacer el eje del mal. Países como Irán, como Corea del Norte, etcétera, están utilizando su arsenal militar para ser usado en contra de las civilizaciones que nosotros consideramos correctas. Entonces, vemos cómo ejercer, implementar y ejecutar ese tipo de aspectos fueron para mí un error gigante. Y era a partir de gente muy calificada. Las instituciones tenemos que tener en cuenta también que operan como escudos o como credenciales. Si tú te metes a una universidad, ten mucho cuidado con lo que dicen los académicos de mucho renombre. Ahorita acababa de pasar el COVID, hace 4 años por ahí. Y en el COVID había unas personas que defendían las vacunas y otras que no las defendían. Académicos de altísimo nivel, científicos de altísimo nivel, de tal forma que habría que mirar muy bien cuál de esos dos grandes grupos igualmente calificados tienen o no tuvieron la razón. ¿Por qué? Porque todos los estados se empezaron a sumar y a establecer la vacuna como obligatoria, de tal forma que sería un tema para investigar y para desarrollar. Todas estas entidades que tienen credenciales como las académicas o la política, es decir, un presidente de la República se vuelve incuestionable en razón a que como es presidente y es la máxima autoridad y como fue elegido por voto, nadie lo puede criticar. Ese es el grandísimo riesgo de que eso le da una autoridad más allá de cualquier cosa y pues ya hemos visto bastantes ejemplos cercanos y lejanos de lo que significa eso.
También autoridades religiosas. Gran parte de la pederastia en la Iglesia Católica se dio a través de la autoridad religiosa. Cardenales defendiendo la pederastia, ocultándola, tratando de ralentizar todos los sistemas de investigación que se daban con respecto a la violación de los derechos de niños que habían sido violados por jerarcas de la iglesia o por sacerdotes de nivel pues básico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con darle validez simplemente por ser autoridad. Incluso a aquellos que se consideran autoridad hay que cuestionarlos, hay que verificarlos, hay que analizarlos con muchísimo atención porque ese hecho no los hace exentos de incurrir en errores y en fallas gigantes. No olvidemos que usualmente en comunicación nosotros le ponemos muy poco cuidado al tema del contenido de las palabras, porque somos muy poco investigativos, muy poco verificadores de datos, de información. Se dice que uno cuando está poniéndole atención a alguien, se fija en el 55% del lenguaje no verbal, que significa la forma en que mueve las manos, la forma en que mueve los gestos. Eso define el 55% de la comunicación. El 38% es el tono emocional que tiene una persona para hablar, para conversar, para argumentar. Y solo el 7% se vuelve el contenido. No nos quedamos con el contenido. Votamos, en el caso político, por el que más nos gusta, por el que dijo lo que nosotros más o menos entendíamos que era agradable, por el tono. El hecho de que sea un tono suave no significa que la persona es suave. Yo he conocido, la gente más fuerte, más radical que he conocido, utiliza un tono muy suave, un tono tremendamente tranquilo, pero por la falta de análisis de contenido no te das cuenta del alcance que tiene esa persona. Hace poco estaba en una celebración de mi cumpleaños y estábamos en una reunión donde una persona tradicionalmente ha sido de tono muy suave y seguía siendo muy suave y sus expresiones eran de un radicalismo absoluto, patético. De tal forma que hay que tener cuidado y no dejarte conquistar únicamente por el tono, sino también por cuál es el contenido, cuál es la información que te está tratando de entregar. Entonces, eh, diríamos que todo esto tenemos que tener cuidado porque se distribuye de manera igual entre expertos y analfabetas, entre ricos y pobres, entre demócratas y autoritarios, entre religiosos y ateos, entre jóvenes y viejos. El sistema siempre se toma más tiempo para detectar el manipulador dependiendo del tipo de autoridad que tenga. Total que esa es una amenaza muy fuerte. Tengan cuidado con eso. Adelante, Tica, con la tercera ley. Tercer principio, una persona manipuladora e inconsciente es aquella que causa el daño a otra persona o grupo sin obtener ningún beneficio para sí mismo o poco, relativamente dependiendo, digamos, del impacto del daño. Esta ley es básicamente la que más evidencia la inconsciencia de la persona. Eh, Básicamente, de acuerdo, hablábamos en la primera, no es consciente, el estúpido no es consciente del daño que causa para sí mismo ni para otros. Esta inconsciencia lo hace especialmente vulnerable, débil, para ser usado por otras personas que son mucho más calculadores. Allá el imbécil lo usan los manipuladores más eficaces, que ellos sí tienen una gran capacidad de cálculo. Y entonces los frecuentemente son usados a los estúpidos, eh, quienes pues se consideran en un agrado de pertenecer de pronto a un grupo, de pronto a un equipo de trabajo o quizás pues a alguna comunidad, se agradan porque los han tenido en cuenta y se prestan para ser parte de ese logro, de ese objetivo,
obteniendo obviamente algo en precio, digamos, una compensación, pero puede ser mínima, ¿no? Hay veces que hay personas que hasta lo hacen gratis. Y hacen que estas personas, pues precisamente se convierten en herramienta muy fácil de coger, muy fácil de coger, para efectuar los mayores males de comunidades y de familias también. ¿Okay? Es muy importante porque finalmente al estúpido el botín, que para el manipulador es muy importante, se cogen el mayor botín, para el estúpido se cogen una parte del botín, no importa, con tal de que ellos tienen una gran necesidad de pertenecer, entonces se prestan para ejecutar esa acción que no, él no mide las implicaciones en su imagen, en su profesión de pertenecer a eso. No tiene el cálculo, lamentablemente el estúpido no tiene el cálculo de entender el sentido de lo que hace, ¿ya? Y para quién trabaja, tampoco lo tiene. Entonces, y funciona de una forma muy sutil, básicamente son contratados, ¿ya? Por ejemplo, ahora para matar al político Uribe, pues han contratado a unas personas y pues quien ejecuta la operación pues es un imbécil, ¿ya? Es más o menos, pero los otros también, que ni siquiera se dan cuenta de lo que significaba eso para el país, para la persona, para la familia y para todo. Entonces, básicamente, ¿por qué los usan a los imbéciles? Y esto es básicamente una reflexión muy grande hacia esas personas, ¿ya? Esta profundización. Es porque no saben que producen daño primero, no les importa tanto la compensación, aunque algunos sí, y ni son conscientes de que están siendo usados, ¿ya? Para algo que ni siquiera tiene que ver con sus propios intereses, sino que lo hacen por plata también, ¿no? Hay unas personas que funcionan con plata y por eso se centran ahí. Entonces, básicamente, esta ley se centra en que nuestra tendencia es asociar que el daño deliberado con algún tipo de interés calculado. No es así. ¿Ok? No necesariamente, digamos, para un malvado, efectivamente, produce un daño, pero tiene un interés particular. Quiere un botín. ¿Listo? Ese es el malvado. Pero el imbécil no tiene necesariamente ese mismo interés, sino que se presta y lo usan porque tienen el perfil. Tienen el perfil para poder ser manipulados y pues por algo, pues se van por algo, pero no miden dónde están, no se ubican dónde están. Entonces, es claro, el malvado opera racionalmente de una forma lógica y es inteligente para producir un resultado. Tiene muy claro el resultado. El incauto es la persona pues inocente que cree que está haciendo las cosas bien, pues ayuda, ¿ya? Se puede prestar para ayudar y bueno, es básicamente una parte, puede ser de personas incautas. Y el otro, el estúpido, sí se deja usar sin obtener resultados y sin conocer las implicaciones a nivel de su trabajo, de su familia y del bien de la comunidad o del país. Entonces, aquí esa ley menciona algo muy importante que es cuál es el origen del por qué la persona es manipuladora e inconsciente o estúpida, ¿ya? Porque pues quien se deja manipular también es manipulador. Primera origen de esto, su incapacidad de calcular las consecuencias de sus actos. Ojo, que es muy importante. Esta es la esencia. El origen de la estupidez se basa en la incapacidad de ese ser humano de calcular las consecuencias de sus actos. No mide, no calcula o no lo hace bien, no lo hace bien. Los efectos que producen sus acciones, pero no lo hace
formal, no lo hace queriendo hacer un daño, sino porque carece de la capacidad. Segundo origen, es una persona primaria. Normalmente se deja llevar de emociones inmediatas, por ejemplo, las más densas, la ira, el orgullo, la rabia, el resentimiento, el miedo, son acciones que se dañan a sí mismo y dañan a otras personas sin que nadie salga beneficiado e incluso el propio actor. Esto, por ejemplo, si podemos ir a muchas separaciones de personas que hacen unos actos sin ni siquiera medir las consecuencias de cómo hacen esos actos y qué repercusiones tienen a nivel mental, económico, emocional, espiritual en los miembros de la familia. O sea que esa es como un ejemplo. Y lo otro que le caracteriza a una persona imbécil es su rigidez mental, que es lo que lo hace que no pueda pues aprender, ¿no? Entonces es la incapacidad de poder actualizar y de crecer, la incapacidad de aprender. Ese modelo no se actualiza, por eso es estructural. Y básicamente, pues aun cuando tenga los efectos, es decir, cometa errores, es una persona que comete muchos errores, le pasan accidentes, le pasan cosas malas, le pasan cosas inadecuadas, y aun cuando tenga esas evidencias, la persona no atina de que tiene que ver con él mismo o con ella misma, sino que su mentalidad está basada en suponer, es decir, es como si vive en la virtualidad y aun cuando la evidencia y el hecho se lo muestra, no corrige, ¿ok? Le cuesta mucho trabajo aprender. O sea que el estúpido seguirá siendo estúpido. Entonces, Por, ejemplos de estos, Tica, sería, por ejemplo, Lee Harvey Oswald, la persona que mató a John Kennedy en el año 1963. Fue contratado por alguien, por alguno de los muchos grupos que estaban en contra del presidente Kennedy, lo mató, pero inmediatamente fue cogido y murió en la cárcel. Es decir, no tuvo beneficio personal en ese asesinato. Cumplió intereses de otros, de aquellos que los contrataron, o los cientos de muchachos de la primera línea que han sido usados a nivel político para generar revueltas callejeras y que hoy están en la cárcel. ¿Cuál es el beneficio personal de ellos? Ninguno. Están en la cárcel, no tienen empleo. Si lo que estaban buscando era empleo o oportunidades, pues no los tienen. Hay otros que se volvieron de esos, pues tal vez mercenarios digitales, eh, influencers, etcétera, pero muchas veces no ganan, ni para beneficio propio. Quería traer a colación eso para que se den cuenta cómo muchas veces su vida se trunca y queda totalmente mal, en todo sentido. No cumplen hay unos algo, objetivos propios. antes de que sigas con la siguiente, Daro, quería decir que el estúpido en esta tercera ley opera desde un mapa mental, una forma de pensar, una mentalidad que no corresponde al territorio, que no corresponde a la realidad. Le cuesta mucho trabajo de ver las experiencias y aprender de ellas. O sea, hay esa disonancia en el estúpido. El principio 4 sería entonces que nosotros o los que consideramos que son personas correctas o que no somos manipuladores, estaríamos casi siempre subestimando el poder dañino que tienen los que son inconscientes y manipuladores. Decimos, ah, eso posiblemente es por este momento, eso se le pasa, eso se corrige y tal. Y ahí está un agravante terrible de esa mirada, porque eso no se corrige, se mantiene. Es muy difícil corregir porque ya hablamos que son personas que se mantienen en un campo de la inconsciencia que es incontrolable, que no permite ni aprender ni crecer, la inconsciencia. Entonces, tenemos que tener cuidado porque tratar con ellos o asociarse accidentalmente con ellos nos lleva a cometer errores costosísimos en nuestra vida. Es decir, el hecho de tú asociarte
una persona que es así, te lleva incluso a o perder la vida o quedar finalmente en la cárcel. Y uno difícilmente puede, digamos, salir de de esa energía negativa que lo involucra a uno con ese tipo de personas. Entonces, si las personas correctas no frenan la dinámica para generar la normalización, va a haber un daño incremental permanentemente. El daño va a seguir creciendo, creciendo. Tú dices, no, para la siguiente elección tal cosa. No, si no corriges ahora, vas a tener muchísimo problema porque ya se está llegando a unos niveles intolerables. Te puede pasar lo que le pasa a la rana que está metida en una olla con agua y se le va subiendo la temperatura, se le va subiendo la temperatura y poco a poco se adormece y finalmente muere por causa del calor. Que no nos pase eso. Tenemos que abrir los ojos, estar conscientes y reaccionar a tiempo. Entonces, esta dinámica hay que frenarla lo más pronto posible a través de conciencia, de valorar lo que verdaderamente nos estamos jugando cuando hacemos decisiones inadecuadas o cuando hacemos decisiones adecuadas y tener muchísimo cuidado con varios elementos que suceden en este tipo de esquemas. Por ejemplo, negar una situación, no mirarla como es, sino taparse los ojos o como el avestruz, hundir la cabeza para no mirar la realidad. Mucho cuidado con la compasión, por ejemplo. La compasión, nosotros por tener tradición religiosa cristiana, siempre estamos diciendo, ay, pobrecito, pues él no tuvo la oportunidad. Estos chicos que están ahí haciendo la tramoya callejera y están tirando piedra, pobrecito, él no puede ir a la universidad y tal, siempre justificando a la gente que está cometiendo actos por fuera de la norma, por fuera de la ley. Eso nos puede pasar con nuestros hijos y no nos estamos dando cuenta que somos nosotros los principales promocionadores y patrocinadores de ese tipo de comportamientos inadecuados. Tenemos que aprender a saber actuar y saber ejecutar, evitando caer en el error de que siempre pensamos que esa equivocación de esta persona que está manejando esta empresa, pues es gestionable, es temporal, es excusable. Difícilmente sacas tú a una persona incompetente de un puesto, tanto en el sector privado como en el sector público. Difícilmente. Difícilmente. Y todos estamos pagando colectivamente esos errores. Bien sea en el sector privado porque el producto o servicio que se ofrece no es el adecuado, no tiene la calidad requerida y se sigue perpetuando todo ese tipo de irregularidades, como en el sector público, cuando, por ejemplo, en los casos que tenemos actualmente, la salud no es bien atendida, la educación no es bien atendida, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de aspectos hay que analizarlos y tenerlos muy claros. Hay algunos elementos que ayudan y promueven este tipo de cosas, como por ejemplo, hay uno que se denomina la dificultad de credibilidad, y es la dificultad de creer. Nosotros tenemos gran dificultad, los seres humanos, en creer que alguien quiera hacerle dueño a todos. Es decir, el cerebro no admite eso. Y resulta que hay gente que sí quiere hacerle daño a mucha gente, pero no se descubre a tiempo. Eso pasa usualmente o con las dictaduras, es decir, por el efecto de la rana, que hablaba yo al principio, la rana en el agua quemándose, que poco a poco se adormece. Eso ha pasado en sistemas como el que tenemos aquí, el sistema vecino de Venezuela. Al principio todo estaba perfecto. Hoy, mira, después de 20 y pico de años, no han podido sacar al régimen que se tomó el poder a la fuerza. Es decir, aparenta ser democrático y está tomado a la fuerza, y no los han sacado. Siguen ahí, independientemente de que extrajeron al que estaba antes, sigue ahí. Un régimen que no permite la oposición abierta, etcétera. Ese es el efecto de la rana, en que pueden pasar 30 años y no te das cuenta. Y en otros casos pueden pasar más años, como es el caso pues, de lo que ha pasado en otros países.
El otro efecto que es bien importante sería el de la compasión malentendida al que hacía referencia yo ahora. Esa compasión malentendida que hace que tú estés siempre justificando al bobo, justificando al que no está bien informado, justificando, porque muchas veces nos sentimos crueles y sentimos vergüenza de ser muy duros, de ser muy tajantes, de ser vehementes. Y yo creo que la responsabilidad que tenemos es, si queremos a la persona o si no somos indiferentes frente a esa persona, tratar de corregir y por lo menos darle posibilidades de que mire otros ángulos en una conversación. Ahora, no se trata de convencerlo, pero por lo menos sí decir, lo intenté, traté de mostrarle otros elementos para que tuviera una razón fundamental y que cambiara su esquema equivocado. El otro podría ser algo que se denomina la esperanza de redención, y es creer que el estúpido aprenderá, no aprende. No, Quiero que te quedes con esto hoy, uy, no aprende. Por eso, si no quieres, pierdan el muchas tiempo. veces, no, es preferible Sí, eh, sí, dejarlo ir. sí. Entonces, todas estas son cosas que para que tengan en cuenta. Eh, Aquí, por ejemplo, los diálogos de paz que hemos tenido en los gobiernos de Betancur, de Barco, de Gaviria, de Samper, de Pastrana, incluso de Petro, que han sido gobiernos que le han dado con generosidad a los grupos guerrilleros y al margen de la ley, no han obtenido ningún tipo de victoria. Ni la paz total de ahora del 2026 muestra resultados favorables en ningún sentido, como tampoco los tuvo Belisario Betancur en el año donde le tocó gobernar del 82 al 86 y así sucesivamente a través de tantos gobiernos que entregaron tanto y que no consiguieron nada. Entonces, eso también demuestra lo difícil que es corregir y lidiar con argumentaciones racionales a un inconsciente. Muy difícil. Siguiente punto, Tica. Sí, número 5, el principio número 5, la persona manipuladora e inconsciente o estúpida desde el punto de vista del autor, es el tipo de persona más peligrosa que existe. Ojo, a quienes me conocen a mí, me han escuchado mucho esto. Casualmente, aquí está evidenciada en estudios, con investigación científica. El estúpido es más peligroso que el malvado. ¿Quién lo iba a pensar? Esta ley pues nos demuestra también que estas personas son nefastas para una democracia, son devastadoras y básicamente porque la captura de estas personas en la institución, o sea, como autoridad, ¿sí? Pues van preservando, van contagiando la estupidez en sus propios grupos de trabajo, en sus propias instituciones. Entonces, la democracia es lo que más está afectado con un manipulador inconsciente o estúpido. Lo que más, la democracia significa la capacidad de que todos participen y ser escuchados. Entonces, cuando es capturado, cuando hay un manipulador en una posición de poder institucional, puede ser en alguna corte, en alguna jefatura, el gerente, en la corte, en el Congreso, en algún medio de comunicación, en los planos más altos, no existe mecanismo de contención para la malicia que hay que tener para contrarrestar a estas personas. No existe. O sea, por eso dice que no los podemos subestimar. No existe racionalidad, cordura que pueda contener, sostener este tipo de personas. Entonces, dicen así, todo es ineficaz. Cualquier, digamos, institucionalidad, orden democrático que se quiere implementar, no va y no da lugar. Ojo con esto. También mencionan que con un estúpido, con un manipulador o inconsciente o estúpido, no se puede negociar. Lo otro que informan, no se puede, no calcula, la persona no calcula por incapacidad, ya lo hemos notado y comentado,
no puedes disuadirte tú de las consecuencias de estar con una persona así, ¿ya? Ni que tú lo estés haciendo hacia afuera. Las otras personas de todos modos se dañan. Si tú estás al lado o con otras personas que funcionan desde este nivel mental, esta inconsciencia, vas a tener necesariamente en cualquier momento las consecuencias de eso. No se puede predecir, ojo, otro tema aquí, en este punto, no puedes predecir en estas personas el próximo movimiento que van a hacer. Son impredecibles y ningún mecanismo democrático puede corregirlo. Entonces, y lamentablemente nosotros tendemos a pensar que ellos sí operan bajo una racionalidad mínima, aunque sea. Nosotros tendemos a pensar en eso, ¿no? Pero no es así. Eso está completamente desvirtuado, es falso. Esa forma de pensar de nosotros. Entonces, el sentido común nos dice siempre que el malvado es mucho más peligroso que el imbécil, o el inconsciente, o el manipulador inconsciente. No es así, es todo lo contrario. Y hay unas razones, hay una investigación por qué los hace las personas más peligrosas, a los estúpidos, que son, primero, el malvado es predecible, tú al malvado lo puedes ver con unos actos que hacen, que tienen una orden hacia algo, ¿sí? Entonces puedes predecir sus movimientos, puedes modelar un comportamiento de un malvado, puedes negociar con un malvado y puedes diseñar unos propósitos que se alineen a su interés particular. El malvado lo que pasa es que tiene un interés egoísta, por decirlo. Piensa solamente en él mismo o en ella misma, pero va por ello en forma organizada, en forma lógica, en forma contundente y logra el resultado. ¿Okay? Ese es el malvado. El estúpido actúa irracionalmente, segundo aspecto aquí. No hay un modelo que lo predice, no hay un modelo que le ayude a corregir, no hay institución que lo pueda contener eficazmente. ¿Ya? Bueno, otro punto, el malvado sí puede ser disuadido, la diferencia con el estúpido. Sí puede ser disuadido, el estúpido no. Los sistemas legales, las sanciones económicas, las consecuencias de los actos en un malvado existen. Y ellos pueden decir, si esto tiene consecuencia, esto que es mi botín, mi objetivo, entonces yo desisto de esto. Ellos tienen toda la causalidad muy claramente estructurada, entonces pueden recapitular, pueden retroceder, pueden reivindicarse de una opinión o de una decisión, porque él opera bajo la racionalidad. El estúpido no lo disuade nada. ¿Por qué? Porque no puede calcular, no calcula o calcula muy mal los efectos de sus comportamientos. O sea, básicamente al incauto, al inconsciente manipulador, no lo detiene nadie, porque no conecta. Esa persona no conecta, esa persona no entiende lo que va a hacer desde sus actos, la consecuencia de sus propios actos. Ni ve los resultados que quiere, ni los mide, ni tiene esa visión. Otro punto que los hace más peligrosos que los malvados. El malvado puede convertirse en incauto o en inteligente. Él tiene capacidad de cambio, el malvado. El estúpido no cambia. El malvado puede ser rehabilitado, puede ser también con incentivos monetarios o con incentivos que le sean de su propio interés, él hace los cambios. Sin embargo, el estúpido, según Carlo Cipolla, dice, mantiene su posición en el cuadrante inferior izquierdo. Y no independiente de las consecuencias, aun cuando experimente los daños, aun cuando él experimente los daños,
las experiencias le lleguen, se mantiene en el cuadrante inferior izquierdo. Ojo. Cuarto, la escala del daño, la dimensión del daño. En el malvado está limitado la dimensión del daño, porque por la necesidad de calcular el beneficio, digamos, ahí hay un límite, que es su cálculo del beneficio. Hay un punto donde el daño pierde porque el beneficio no es tanto como él quisiera. Entonces él se mide ahí por el beneficio que quiere obtener. En cambio, pues el incauto no lo detiene nadie, porque no le importa realmente ni siquiera el botín. No tiene la dimensión tampoco del beneficio que está obteniendo porque no sabe la consecuencia. Entonces el estúpido no tiene límite, puede continuar causando el daño una y otra vez, año tras año, día tras día, y seguirá así. No tiene cura. Y hay una combinación que es nefasta, por supuesto, las mayores personas destructoras de sociedades y de familias y de comunidades son las personas que tienen, ya lo que se llama estúpido malvado, que tienen la combinación de ambas, que tienen la capacidad de tener una meta clara, un botín claro, un beneficio claro, un interés claro, que se llama cuadrante superior izquierdo superior, y el de abajo, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo, que es que se prestan para todo, colaboran sin darse cuenta de sus actos. Entonces, esa capacidad, digamos, de una sola persona de tener la capacidad de poderse trasladar hacia tener muy claro un botín y trabajar por ello y adicionalmente prestarse para no dimensionar el daño que puede ocurrir, que es el cuadrante inferior izquierdo, los hace las personas más devastadoras reconocidas en todo el mundo que hacen daño a la humanidad, como ya tenemos miles y miles de ejemplos en el mundo. Básicamente, esta es la quinta ley. Es nefasta, esta ley es definitoria. Bueno, vamos a abrir el espacio para que podamos compartir cómo les ha parecido, qué les resuena, qué adicionan, cuáles son sus aproximaciones frente a este tema que consideramos bien importante para hacer un análisis y una reflexión, sobre todo en estos días en que nos estamos jugando tantas cosas a nivel de decisiones, a nivel nacional y mundial, ¿no? Adelante, por favor. Consuelo. Connie. Ok, bueno, primero que todo, los saludo a todos muy cariñosamente, como siempre. Gracias por la información maravillosa. Estaba yo pensando que uno de los grandes manipuladores inconscientes de alto nivel, yo lo veo en los médicos. Y la razón por la cual digo esto, sobre todo con los grupos de personas de la tercera edad. Yo noto y he analizado que muchos de ellos, estoy hablando de médicos primarios y también de especialistas, que tienen la tendencia a, en parte, pues manipular a los pacientes. Muchos de los pacientes son personas que no investigan, que simplemente se dejan llevar por lo que diga el médico, que en este caso es el manipulador. Entonces se dejan llevar y lo que diga el médico es lo que es, pero no investigan, no investigan, por ejemplo, la contraindicación de medicinas, no investigan, sino simplemente que porque el médico dijo esto y esto y esto es lo que siguen. Entonces, en ese punto, como ustedes hablaban muy claramente de que hay manipuladores de todo tipo y de todas las clases. Y yo veo en eso porque he notado, sobre todo, que los médicos ven a las personas de la tercera edad como un rebaño. Entonces, tienen la tendencia a prescribir medicinas generalmente a todos. Entonces, todos piensan que todos los seres humanos, sobre todo las personas mayores, tienen los mismos problemas, las mismas quejas, las mismas situaciones. Entonces ya se vuelven prácticamente de una forma robótica y están manipulando a los pacientes de esa manera. Y los pacientes muy humildes, muy sumisos, y muchos de ellos son personas que no investigan. Entonces pienso yo que los médicos
sobre todo de este grupo, son grandes manipuladores. Mm. Sí, eso está muy de acuerdo con la segunda ley que dijimos que se usa la autoridad para Mm. esconder dentro de la autoridad la manipulación. Exacto. ¿Sí? Exacto. ¿Quién otro quiere participar y brindarnos su participación aquí en aras de profundizar y enriquecer al grupo? Uno muchas veces, Martica, sigue. Bueno, yo la verdad, aquí estoy como entendiendo el por qué muchas personas eh, tienen, uno dice, están viendo la realidad, están viendo la situación y de repente ven lo que quieren, lo que le están mostrando. Entonces, esa es la persona con la que uno no se puede uno desgastar, digámoslo así, porque ya va entendiendo que ellos son personas que no van a cambiar de su manera de pensar. Son personas que no miden las consecuencias de las decisiones que piensan tomar, em, que de repente son utilizadas, porque eso es lo más triste, ver personas que son utilizadas por un bien que ni siquiera les afecta a ellos. El tema que comentó Darío de los de la primera línea em, es un fiel reflejo de eso. Entonces, yo también estoy viendo que en los grupos de chat a veces están creando un poco de discusión por temas políticos y yo siempre he pensado que con esas personas que son estúpidas o inconscientes, que además son manipuladoras, no se puede entrar a negociar. Entonces ya está, yo realmente creo que estoy en el punto correcto de que esas personas que son manipuladoras e inconscientes, uno no se puede desgastar, porque con ellos uno no va a conseguir un tipo de negociación, porque ellos no ven la realidad, porque ellos no tienen esa capacidad. Entonces, me gustó encontrar el porqué de ese tipo de personas, porque no dejan mucho de inquietarme. eh, y en mi mente decía, ¿cómo es posible que la gente no sea consciente y no pueda ver la realidad? Entonces aquí está la explicación de eso muy claro. Eh, y bueno, y también hay que mirar que este tipo de tema, cuando uno lo lleva al nivel personal o al nivel familiar o al nivel de las personas, también es muy importante un tipo de análisis, porque uno no se da cuenta cuando uno mismo, me llegó mucho el tema de que uno mismo no sea una persona manipuladora, uno siempre está pensando que son todo lo demás, creo que ese es el primer principio, si no estoy mal, que uno siempre está pensando, mira hacia los demás, pero no se mira a uno mismo. Entonces, también me parece importante eh, que uno se revise y que uno mire eh, qué es lo que uno está haciendo eh, en su comportamiento con los demás. Por dar un ejemplo que será muy bobo, pero un regalo de cumpleaños que hay que dar. Y yo quería dar de parte de la familia, quería dar un regalo de cumpleaños que consideraba que era específico para esa persona. Y yo me di cuenta que y estaba manipulando que fuera eso lo que yo quería dar. Y lógico, yo también estaba escogiendo el regalo y saliendo a buscar el regalo. Y en algún momento yo misma soy consciente de que he tratado de manipular ese tema a nivel de las hermanas en la familia. Y sentí molestia porque sentía que no copiaban lo que yo estaba proponiendo. Entonces, sí me di cuenta de que tuve algo de manipulación con el tema, con alguna de mis hermanas y me parece bien importante que uno analice esta parte y sea consciente de que en algún momento uno, sin darse cuenta, manipula con emociones o manipula a los familiares en algo que uno desea. Entonces, y no, y si las personas que me conocen, al contrario, soy una persona muy dada a ser empática, a hacer lo que los demás también propongan, a tener en cuenta la opinión de los demás. Sin embargo, yo tenía una convicción de lo que estaba pensando y sentí molestia y me di cuenta que empecé, sin darme cuenta, a manipular. Entonces, la verdad es que
es bien importante pues todos estos principios y uno mirarlo a nivel de la vida personal, a nivel de trabajo, a nivel de política, a nivel del país, a nivel de todo. Y me quedo con el tema de investigar más, buscar las fuentes, conocer más de los temas, em, porque es una manera de contrarrestar a la persona que lo quiere manipular a uno. Entonces, el tema de mirar a las redes también hay que tener mucho cuidado con esos manipuladores y saber uno a quién, cuál es la fuente, de dónde viene la información. Entonces, creo que en la medida en que uno también em, trabaje muy, muy bien en ese tema del conocimiento, de informarse bien, de validar todo, como decía Connie, el tema del médico, no porque el médico lo diga, hay que hacerlo. Creo que ese tema de investigar más, de analizar más, de la curiosidad, tiene que estar presente en cada uno de nosotros para evitar ser manipulados. Entonces, me llevo todo esto del día de hoy. Perfecto, así es. Fíjate la importancia que tiene el hecho de verificar, de mirar cuál es la fuente y cuáles son los datos que se están usando para sustentar una argumentación. Claro. O simplemente surgen de la emoción del otro. A ver, el planeta no se mueve por emociones, el que tenga más emoción gana, porque hay emociones que son ridículas y estúpidas y exageradas. Claro. Aquí hay que ponerle un poquitico de argumentación, de soporte y de estar sustentando las cosas que se expresan. Pero muy válido todo lo que has compartido, Martica. ¿Quién más quiere? ¿Qué opinan de la educación, por ejemplo? La educación que le da uno a los hijos. ¿Hay manipulación y hay condicionamientos o no? Nora, ¿quieres participar? Puedes Mm, hablar. ¿Aló? Sí, Hola. adelante. Hola, yo creo que con referente a los hijos, claro que uno los manipula, porque uno quisiera que ellos fueran como uno, y uno manipula a los hijos. Pero en medio de todo lo que ustedes estaban diciendo, yo me acordé de una frase que siempre me decía mi papá: Dios te libre del hombre bobo porque no sabes qué es lo que te hace. Y yo creo que es una frase muy filosófica porque uno muchas veces, uno dice, ay, no, tan bobito, no sé qué, pero por detrás hay una manipulación. Entonces, en eso también tenemos que tener mucho cuidado. Creo que con esta frase creo que doy muchas cosas también para pensar. Claro. Ya habíamos dicho que la compasión ante un bobo es un peligro. Un bobo te puede matar sin que tú te des cuenta y te puede hacer un daño irreversible. ¿Qué otro ejemplo quieren traer a colación? No sé si Marta quiere también traer algún punto específico de su ¿Saben? experiencia personal. Sí, ¿saben cómo detectamos la manipulación? Que eso es muy importante, la capacidad de darse cuenta cuando alguien está manipulando o cuando uno está manipulando. Eh, las interrupciones, cuando uno está conversando y escuchen las interrupciones, ¿ok? Que es la incapacidad de escuchar de parte de la otra persona. Lo otro, escuchen críticas innecesarias, críticas, hasta bobas, pues, por cualquier cosa, pues, críticas innecesarias. Escuchen chismes. Tal persona dijo, me dijeron. Esa es una manera de que se filtre información no seria. Impulsos, de un momento a otro que una persona responda, reaccione, se ponga brava o se ponga ansiosa o nervioso o nerviosa. Eh, comentarios destructivos y que dicen juzgando comentarios destructivos y juicios. Reacciones automáticas de un momento a otro que la persona estábamos tranquilo, todo el mundo está tranquilo, de un momento a otro ¡fum! Se disparó, se para, habla desde otro nivel, digamos, del lenguaje, habla desde la emoción, ahí es donde estás descubriendo esos estados. Y también pequeños actos repetitivos
que van construyendo grandes consecuencias. Puede ser ese más sutil, a veces son más sutiles, pero lo hacen repetidamente. Entonces, pues, estas son formas, acuérdense, esto es muy sutil, hay que ver tras de bambalinas, solamente observar es una capacidad que todos tenemos sin que entre uno en la escena, pero dándose cuenta que aquí hay un episodio, hay una acción que aun cuando sepa o tenga claro sus consecuencias o no las tenga, produce daño. Entonces, es muy importante poderlas aprender a manejar para, para el equilibrio personal, en la salud, en las relaciones, mantener el norte hacia donde uno va, porque estas personas, como ya nos hablan estas leyes, son mucho más peligrosas que las personas que son organizadas y orientadas hacia un propósito, así sea que el propósito, lo que sea, sea loable o no, pero son personas lógicamente más inteligentes que una persona tonta, que esa sí es la más peligrosa porque hace daño repetido y no tiene cura. Ese es el punto, no tiene enmienda, no tiene la capacidad de evolucionar, de crecer. Entonces, nos vamos dando cuenta para luego poder tomar unas medidas desde la lógica, desde el análisis, desde la verificación, con calma, sin necesidad de nada, pero ir tomando ciertas decisiones que nos permitan o protegernos o nos permitan manejar en unas situaciones en casa, con el equipo de trabajo, con las personas. Y siempre cuando eso sucede, la conciencia, como lo decía Darío al principio, es la conciencia del antídoto, la medicina, para poder desvelar esta información que proviene, sea bien de nosotros o de otras personas, pero que conduce siempre a destrucción, daño y muchas veces es irreparable, porque aquí se dañan relaciones entre padres, relaciones entre compañeros, relaciones con hijos, es decir, es una destrucción y aquí es donde uno se mide y dice, ¿estoy comulgando con esto o estoy comulgando con qué? ¿Qué es? Y a nivel planetario, Tica, se dañan países. La Segunda Guerra Mundial produjo más de 90 millones de muertos por decisiones de líderes que hicieron a una escala increíble esa guerra que nunca debió haber sucedido. Y Venezuela tiene 9 millones de personas que se han ido de ahí, porque es un sitio que no favorece estar viviendo ahí. Y Cuba ha perseguido una cantidad de gente. Y distintos aspectos de intervencionismo, incluso de los Estados Unidos a veces, también ha generado unos desequilibrios que no son adecuados, si quisiéramos hacer una aproximación objetiva. De tal manera que hemos hecho un abordaje que me parece clave desde el punto de vista personal, que quiero que lo dejemos ahí como uno de los elementos a los que hay que tener más reflexión y conciencia. Hemos insistido, cuando te estás volviendo manipulador, mira bien porque le estás haciendo daño no solo a tu cuerpo, sino a tu entorno próximo. Hemos hecho énfasis en la parte familiar también, en lo que son nuestros relacionamientos con sobrinos, hijos, primos, etcétera. Hemos hecho también análisis que me parece que no lo habíamos hecho antes a nivel de nación pues en aproximaciones que creo que van a ser muy constructivas para todos los que estamos aquí, porque usualmente es un tema que lo sentimos, pero no sabemos qué tan estructurado está ni cómo manejarlo. Y quisimos traerlo a colación en estos momentos porque consideramos que es muy importante y pues es una forma de honrar todos los procesos que estamos viviendo nosotros como seres humanos. Yo diría que ha sido un placer estar compartiendo todo esto. Les deseamos hasta nuestro próximo encuentro dentro de un mes, días maravillosos de crecimiento, de reflexión y de progreso. Y bueno, Tica, despídete, por favor. Muchas gracias, ha sido un placer compartir este tema que nos atañe a todos y que tiene efectos secundarios en nuestras vidas y esperemos poder convertir esos efectos en grandes beneficios y orientarnos hacia la luz, hacia metas y propósitos loables que nos permitan vivir bien, nos permitan generar relaciones constructivas y sobre todo edificar
la armonía y la paz, independientemente de las presiones a veces que podamos tener afuera, eso lo podemos hacer. Tenemos grandes habilidades y mil gracias por esta compañía, por estas experiencias, por estos aportes que contribuyen maravillosamente a enriquecer y sobre todo en cómo podemos aplicarlo ahora sí en la reflexión personal a nuestro entorno, a nuestra familia, a nosotros mismos primero y al entorno. ¿Puedo decir algo rápido? Claro. Eso es que ayer estuve escuchando un reporte de investigaciones de investigadores científicos en que encontraron que la vacuna del COVID ha sido o es muy beneficiaria para las personas que nos pusimos esa vacuna y que de golpe nos la seguimos poniendo, porque eso ayuda al corazón. Entonces las personas que hemos tenido la vacuna vamos a tener menos posibilidades de sufrir el corazón o tener problemas del corazón. Quería comentarles eso. Perfecto. Gracias. Bueno, de todas maneras, nos vemos en 30 días. Un abrazo fuerte para todos. Nos Luego, vemos. gracias. Un Gracias abrazo. igualmente para Gracias por todos. todo. Gracias a Un abrazo. ustedes.